Hola, en este vídeo comenzamos con la segunda parte de la materia de análisis de datos. Esta segunda parte se puede identificar con lo que se conoce como estadística inferencial, mientras que la parte que ya habéis visto correspondería a la estadística descriptiva. En este vídeo comentaremos cuáles son las características principales de la estadística inferencial dentro de lo que es la estadística y también comentaremos algunos conceptos preliminares que son relevantes para poder aplicar la inferencia. Estos dos conceptos fundamentales que veremos en este vídeo son, por un lado, el muestreo, es decir, cómo llevar a cabo la selección de nuestra muestra dentro de la población, y, por otro lado, la contribución de la teoría de la probabilidad a la inferencia estadística. Básicamente, lo que vamos a ver es qué es la probabilidad y un par de leyes, de reglas que nos van a resultar de utilidad después cuando apliquemos la probabilidad a nuestros datos. Vamos a empezar entonces primero con la definición de lo que es la estadística. Como veis, según esta definición, la estadística es la ciencia que recoge, ordena y analiza los datos de cierta muestra extraída de una población y que a partir de esa muestra y valiéndose del cálculo de probabilidades hace inferencias sobre la población. En esta definición tenemos que ver primero dos entidades que van a resultar de relevancia para nosotros, que son por un lado la muestra y por el otro la población. La muestra es la que nos va a proporcionar los datos que nosotros analizaremos, mientras que la población es el universo del cual extraeremos nuestra muestra. Por tanto, si lo pensamos en términos cronológicos, vemos que el proceso de análisis estadístico comienza siempre con el muestreo. Una vez recogida la información y analizados los datos, estaríamos en principio dentro del campo de la estadística descriptiva, es decir, obtendríamos determinados índices que nos resumirían la tendencia central, la variabilidad, la posición de un sujeto dentro de esa muestra, etc. La aportación que hace la estadística inferencial a este esquema, como veis, es el añadido de la teoría de la probabilidad, que nos va a servir básicamente para poder hacer inferencias sobre la población a partir de la muestra. Entendemos inferencia como una suposición razonada acerca de qué es lo que pasa en la población, o lo que es lo mismo. La inferencia lo que nos va a permitir es establecer suposiciones acerca de la población y utilizar los datos de la muestra para ver si apoyan o no esas suposiciones. Y como vemos, se basa en la teoría de la probabilidad para determinar hasta qué punto esa suposición es verosímil o no. No obstante, la teoría de la probabilidad, a su vez, es muy dependiente del muestreo. Por lo tanto, empezaremos por hablar del muestreo, puesto que para que podamos aplicar la teoría de la probabilidad a nuestros datos, la muestra tiene que cumplir con una serie de requisitos, tiene que verificar una serie de propiedades que podríamos resumir diciendo que esa muestra debe ser representativa de la población. De modo que vamos ahora a detenernos primero en estos dos aspectos que son, por un lado, la población y por otro, la muestra. Vamos a ver qué es una, qué es otra y qué información nos proporcionan cada una de ellas. Consideramos como población al conjunto de elementos que poseen una o más características en común. Aquí tenemos una representación de un hipotético conjunto de elementos que formarían parte de esa población que vemos dentro del círculo azul, mientras que la muestra sería un subconjunto de la población y en este caso vendría representado por este pequeño conjunto de color rojo. En la definición de población está implícito que esas características que tienen en común los elementos de la población son los que la definen. Por tanto, lo primero que tendremos que hacer en un estudio es definir cuál es nuestra población diana. Por
ejemplo, podemos estar interesados en la población de sujetos mayores de 18 años. En ese caso, nuestra población son todos aquellos sujetos que cumplan con ese requisito, tener más de 18 años. O bien podemos estar interesados en la población de depresivos. En ese caso, la población tiene en común, la población objeto de nuestro estudio tienen en común los elementos que la componen, el hecho de que todos ellos padecen depresión. Y así sucesivamente. Por otro lado, como vemos, la población no tiene por qué ser forzosamente algo compuesto de sujetos, sino que puede estar compuesto también de objetos o de eventos. Por eso, en lugar de hablar de sujetos, hablamos de elementos. Es un conjunto de elementos, no estrictamente de sujetos. Por ejemplo, el número de los distintos resultados que puede obtener un sujeto en una prueba experimental, en un experimento, sería la población de resultados de ese sujeto. Por tanto, ahí no estamos hablando de sujetos, puesto que todos los resultados se refieren a un único sujeto, sino de eventos. Estaríamos hablando de la población de eventos. Bien, volviendo a lo que son las características que poseen los miembros de la población y, por tanto, también los miembros de la muestra, pensemos que, además de esas características que los elementos tienen en común, hay otras muchas características en las cuales varían. Por ejemplo, si pensamos en la población española tiene en común la nacionalidad, los elementos que la componen, pero varían mucho en otros muchos aspectos, en muchas otras características, como por ejemplo en edad, en tendencia política, en proporción de hombres frente a proporción de mujeres, etc. Por lo tanto, de esas otras variables, cuyo valor no comparten los sujetos, no es común a todos ellos, podemos extraer índices. Esos índices se tratarán de forma diferente o tienen una naturaleza diferente dependiendo de que se refieran a la población o a la muestra. Si se refieren a la población, les llamaremos parámetros, mientras que si se refieren a la muestra, les llamaremos estadísticos. Por ejemplo, la media en estatura de la población española sería un parámetro, mientras que la media en estatura de una muestra representativa extraída de la población española sería un estadístico. Por lo tanto, el parámetro es un valor numérico que describe una característica de la población, mientras que el estadístico es esto mismo, pero describiendo una característica de la muestra. Los parámetros y los estadísticos se diferencian en varios aspectos fundamentales, aparte de los que hemos comentado, y uno de los más importantes es que los parámetros son constantes, es decir, existe un único valor paramétrico para la población. Por ejemplo, la media de la población es un único valor que corresponde a todos los elementos que componen esa población. Sin embargo, en el caso de los estadísticos, puesto que se refieren a una característica de la muestra y puesto que de una misma población podemos extraer múltiples muestras, los estadísticos van a ser diferentes, van a proporcionarnos valores diferentes dependiendo de la muestra de donde los hayamos extraído. Y por lo tanto, los estadísticos no son constantes, sino que son variables, es decir, varían de una muestra a otra. Si llevamos a cabo correctamente el muestreo de nuestros sujetos, que básicamente implica que utilicemos una selección aleatoria de los mismos, estaremos garantizando no solo que el estadístico se comporte como una variable, como veremos más adelante, sino que se comportará además como una variable aleatoria y por tanto puede ser analizada por la teoría de la probabilidad, que se ocupa precisamente del estudio de las variables aleatorias. En este cuadro tenemos una serie de notaciones empleadas para referirnos a distintos estadísticos, a distintos índices. Cuando se trata de una muestra, aquí tenemos los estadísticos correspondientes, y cuando se trata de una población, aquí tenemos los parámetros correspondientes. Como puede verse, por ejemplo, para el tamaño, cuando hablamos del tamaño de la población utilizamos la letra N mayúscula, tal y como vemos aquí, mientras que cuando hablamos del estadístico, del tamaño de la muestra, empleamos la N minúscula. De modo que sabemos que en el primer caso estamos hablando de un parámetro, mientras que en el segundo estamos hablando de un estadístico. En otros contextos, pues en lugar de utilizar una letra mayúscula,
el parámetro se representa por una letra griega. Ese es el caso que movemos aquí de la media, de la varianza, de la proporción, de la correlación o del coeficiente b de la recta de regresión. Mientras que los estadísticos correspondientes son letras o bien minúsculas o bien latinas o ambas cosas. Por lo tanto, es fácil distinguir un parámetro de un estadístico sabiendo que el primero suele estar representado por letras mayúsculas o griegas y el segundo por letras latinas, generalmente minúsculas. Vamos a ver entonces ahora en detalle el concepto de muestreo. El muestreo incluye todas aquellas técnicas que nos permiten obtener una muestra representativa a partir de la población. Vamos a distinguir, en primer lugar, dos tipos de muestreo fundamentales. En primer lugar, el tipo de muestreo que más nos interesa y más deseable desde el punto de vista estadístico es el muestreo probabilístico. En este muestreo, como veis en la definición, la probabilidad de cualquier elemento de la población de formar parte de la muestra o bien es conocido o puede ser calculado. Esto garantiza, por un lado, que las condiciones que se dan en los distintos ensayos en los cuales vamos seleccionando los elementos de nuestra muestra no varían de un elemento a otro. Es decir, que las condiciones en las que extraemos el primer elemento de nuestra muestra son iguales que las condiciones en las que extraemos todos los demás elementos de nuestra muestra. Por otro lado, tenemos el muestreo no probabilístico, en el cual pues, no es posible conocer o calcular esta probabilidad que han tenido los sujetos de la población de pertenecer a la muestra y por tanto es un tipo de muestreo menos deseable. No es que no se dé en la práctica, pero es menos deseable que el muestreo probabilístico. Vamos a centrarnos, como decía, en este último. Y en cuanto al muestreo probabilístico, podemos decir que existe un conjunto de técnicas dentro de lo que es el muestreo que nos van a permitir seleccionar una muestra probabilística con garantías de que cumpla con los criterios de representatividad de la población. Hay dos aspectos fundamentales en los que una muestra debe ser representativa de la población. El primero de ellos es el tamaño, es decir, necesitamos que la muestra tenga un tamaño mínimo, es que contenga una cantidad mínima de información que sea suficiente como para que podamos utilizar esa muestra como una fuente fiable de lo que ocurre en la población. Por tanto, una de las cosas que tendremos que hacer en muestreo probabilístico es determinar el tamaño de la muestra que necesitamos. El otro aspecto por el que se interesa el muestreo es la composición de esa muestra. Es decir, no solo necesitamos que la muestra tenga un tamaño suficiente, sino que también necesitamos que la composición de esa muestra sea lo más similar a la composición de la población. Es decir, que la muestra sea algo así como una versión en miniatura de la población. Y esto quiere decir que debería tener una representación similar a la que tiene en la población aquellas variables que nosotros consideramos como más relevantes. Imaginemos un caso en el que tenemos una población donde sabemos que la mitad de los sujetos de la población son hombres y la otra mitad son mujeres, pues entonces nuestra muestra debería garantizar la representatividad teniendo también aproximadamente un 50% de hombres y un 50% de mujeres. Si además dentro de cada uno de estos dos grupos, hombres y mujeres, encontramos que la mitad son menores de 40 años y la otra mitad son mayores de 40 años, pues nuestra muestra también tendrá que cumplir, de modo que tendrá estas dos condicionantes, es decir, que el 50% de la muestra van a ser hombres y mujeres y que dentro de cada uno de esos dos estratos, hombres y mujeres, la mitad deben ser menores de 40 años y la otra mitad mayores de 40 años. Con esto estaríamos garantizando la representatividad de la muestra con respecto al sexo y a la edad. Es diferente el trabajo con poblaciones finitas al trabajo con poblaciones infinitas. Una población finita es aquella que consta de un número finito, pero además pequeño, de elementos, mientras que a efectos prácticos consideraremos que una población es infinita no solo cuando contiene infinitos elementos,
sino cuando el número de estos es suficientemente alto. Generalmente se considera como población infinita aquella que contiene más de 100.000 elementos. Por lo tanto, la palabra infinito no significa estrictamente un número infinito de elementos, sino un número tan grande de elementos que haga indistinguible a nuestra población de una población infinita. Pensemos ahora en el caso de una población finita y además pequeña. En el caso de poblaciones finitas y pequeñas, hay una gran diferencia entre dos formas distintas de llevar a cabo un muestreo aleatorio, es decir, probabilístico. Estas dos formas son el muestreo aleatorio con reposición y el muestreo aleatorio sin reposición. En ambos casos, seleccionaremos al azar una muestra de sujetos de tamaño n minúscula a partir de una población de tamaño n mayúscula y la diferencia que hay entre ambos tipos de muestreo es que en el caso del muestreo aleatorio con reposición, una vez que extraemos un elemento de la población para que forme parte de nuestra muestra, lo devolvemos inmediatamente a la población antes de extraer el siguiente elemento, de modo que las condiciones de extracción son similares para todos los elementos de la muestra. Es decir, en el caso del primer elemento de nuestra muestra, imaginemos que lo representamos por la letra X1, en el muestreo aleatorio con reposición, puesto que es aleatorio, el número de resultados posibles, el número de elementos de la población que podríamos seleccionar, el número de distintos resultados, sería de n, puesto que tenemos a nuestra disposición los n elementos de la población. De modo que cualquiera de ellos podría formar parte de nuestro primer elemento de la muestra. Puesto que una vez extraído el elemento x1 lo devolvemos a la población, cuando lleguemos a la siguiente selección, a la del sujeto x2, nos encontraremos con que volvemos a disponer de n posibles resultados para esa segunda elección, puesto que seguimos disponiendo de el mismo número de sujetos en la población que pueden ser elegidos para nuestra muestra. Y lo mismo ocurrirá para los sujetos 3, 4, 5 y n. Es decir, en todos los casos tendremos n elementos a nuestra disposición. ¿Cuántas muestras podemos obtener, por tanto, si utilizamos muestreo aleatorio con reposición? Pues, como vemos, si el tamaño de nuestras muestras fuera de 2, el número de muestras posibles sería n por n. Es decir, para el primer elemento tendríamos n posibles resultados distintos y para el segundo también tendríamos n posibles resultados, de modo que el número de muestras posibles sería n por n, o sea, n al cuadrado. Si pidiéramos una muestra de tamaño 3, pues entonces el número de muestras posibles sería n por n por n, lo mismo en el caso de 4, 5 y de n elementos. Es decir, como regla general, cuando utilizamos muestreo aleatorio con reposición, el número de muestras posibles que podemos extraer de una población con tamaño n es ese valor elevado al tamaño de la muestra. Es decir, n multiplicado por sí mismo n minúscula veces. De modo que este es un caso sencillo, mientras que el caso del muestreo aleatorio con reposición es un poco más, sin reposición es un poco más complicado, porque en el caso del primer elemento la situación es idéntica al muestreo aleatorio con reposición, pero puesto que no reponemos a los sujetos una vez que los hemos seleccionado, para el segundo sujeto ya no tendríamos n a nuestra disposición, sino n-1. Y para el tercero tendríamos n-2. Y para el cuarto tendríamos n-3 y así sucesivamente. Para el último tendríamos n minúscula más un elementos. Por lo tanto, como vemos, el número de muestras sería igual a n por n-1 por n-2 por n-3 hasta llegar a n-n más 1. Bien, ¿qué cantidad representa esto? Pues lo que representa esto es un número factorial que empieza en n
y termina en n-n más 1. Número factorial, vamos a pensar en un factorial de un número pequeño. Por ejemplo, imaginemos que la población solo tiene 5 elementos. El factorial de 5 sería equivalente a la multiplicación de los valores enteros subsiguientemente inferiores, es decir, 5 por 4 por 3 por 2 y por 1. Y como vemos, lo que tenemos aquí es un número factorial interrumpido en esta parte. Los números factoriales tienen una propiedad interesante, que es que podemos expresar un factorial como un entero multiplicado por el factorial del número inmediatamente inferior. Es decir, el factorial de 5 también puede ser representado como 5 por el factorial de 4. Es decir, 5 por este factorial, el factorial de 4. De modo que los números factoriales pueden dividirse, pueden partirse. Y ese es el caso de nuestro número factorial. Imaginemos que lo que estamos haciendo es tomar una muestra aleatoria de tamaño 2 de esta población de 5 elementos. Por tanto, tenemos 5 por 4, por 3, por 2 y por 1. Si elegimos una muestra de tamaño 2, veremos que el número de muestras posibles sería 5 por 4, o sea, 20. Y aquí, como vemos, tenemos el factorial de 3. ¿A qué es igual el factorial de 3? Pues es igual al tamaño de la población, 5, menos el tamaño de la muestra, 2, un factorial. ¿De acuerdo? Por tanto, factorial de 3 es factorial de 5 menos 2, de n menos n. De modo que este número en el que estábamos planteándonos es el factorial de n dividido por el factorial de n menos n. Es decir, el factorial de n cortado en el punto n menos n, que es el siguiente a n menos n más 1. ¿De acuerdo? Si no ha quedado claro, podemos pensar, por ejemplo, en el caso de una muestra de tamaño 3, y vamos a poner 5 por 4, 3 por 2 por 1. Si cogemos una muestra de tamaño 3, tenemos 5 por 4, 20, por 3 tenemos 60 muestras posibles. Y como vemos, este es el factorial de 5 menos 3, o sea, el factorial de 2. Y como vemos, esto es n menos n más 1, o sea, 5 menos 3 más 1. 5 menos 3, 2, más 1, 3. Es decir, ese es el último valor de esa progresión, 5 por 4 por 3. Bien, de modo que como vemos hay bastante diferencia entre hacer muestreo aleatorio con reposición o hacer muestreo aleatorio sin reposición cuando nuestra población es muy pequeña. Este es el caso de la población finita. Pensemos ahora en una población infinita, es decir, pensemos en una población enorme. En ese caso, la probabilidad que tiene cada sujeto de pertenecer a la muestra es, igual que en el caso de la población finita, 1 partido por n, pero dado que n es enorme, esta probabilidad es una probabilidad bajísima, muy próxima a 0. Si la población es estrictamente infinita, esta probabilidad sería 0. Por tanto, la probabilidad de que tiene cada elemento de la población de pertenecer a la muestra es bajísima y, por tanto, también la probabilidad de que sea elegido más de una vez es todavía más baja. De modo que, en este caso, en el caso de la población infinita, pues no hay gran diferencia entre hacer el muestreo con reposición o sin reposición. Por eso, en ese caso, no hablamos de muestreo aleatorio con reposición o de muestreo aleatorio sin reposición, que es lo habitual. Habitualmente no reponemos a los sujetos que seleccionamos para nuestra muestra, sino que hablamos de muestreo aleatorio simple. Es decir, consideramos que es
irrelevante el hecho de que llevemos a cabo reposición o no. En los dos casos tenemos un muestreo aleatorio simple y los resultados serían prácticamente idénticos con uno u otro método. Vamos a pasar entonces ahora, una vez que hemos visto las características que debe cumplir el muestreo, vamos a ver, básicamente esas características se resumen en que la muestra debe ser aleatoria. Vamos a ver la parte correspondiente a probabilidad. Decíamos que una de las razones por las que el muestreo es tan relevante es porque si el muestreo es adecuado, podemos aplicar a nuestros datos la teoría de la probabilidad, mientras que si no lo es posible que cometamos errores al utilizarla. Dentro de lo que es la probabilidad, vamos a considerar dos definiciones. Una sería la definición a priori o clásica de lo que es la probabilidad y la otra sería la definición a posteriori o empírica. Según la definición a priori, la probabilidad de un evento que vamos a llamar A sería igual a la razón entre el número de eventos clasificables como A dividido entre el número total de eventos. Mientras que en el caso de la probabilidad a posteriori o empírica, la probabilidad de ese mismo evento A se llevaría a cabo mediante el recuento del número de veces que ocurre A y que luego dividiríamos entre el número total de ensayos. Vamos a ver un ejemplo de cada uno para que nos hagamos una idea de las diferencias que hay entre ellos. En el caso de la probabilidad a priori o clásica, podemos plantearnos un ejemplo sencillo, como es cuál es la probabilidad de que al lanzar un dado nos aparezca un resultado concreto, como por ejemplo 1. ¿Y cuál es la probabilidad de que al lanzar un dado obtengamos un 1? Como sabemos, el dado tiene 6 caras y solo una de esas 6 caras corresponde al 1, por tanto la probabilidad que estamos buscando sería igual a un sexto, o lo que es lo mismo, más o menos 0,17. Por lo tanto, como veis, es una probabilidad que podemos calcular a priori. No necesitamos hacer nada más que pensar en cuántos eventos del dado son clasificables como 1, en total solo hay 1, y el número total de eventos que podemos obtener, el número total de resultados distintos que podemos obtener del lanzamiento de un dado, que son 6. Por tanto, 1 entre 6 sería el valor que nos daría la probabilidad de 0,17 que correspondería a ese resultado y a cualquier otro resultado. Todas las caras tienen esa misma probabilidad, un sexto. Si llevásemos a cabo esta averiguación de manera empírica, por ejemplo, si queremos comprobar si el dado efectivamente es un dado, digamos, equilibrado, es decir, no da con mayor probabilidad unos resultados que otros, podríamos comprobar si el dado está cargado o no lanzándolo una serie de veces, por ejemplo, 1000, y luego contando cuántas veces ocurre el evento que nos interesa. Si esto se diese en el caso de un dado que estuviese bien equilibrado, obviamente deberíamos obtener una probabilidad de obtener un 1 que sería muy parecida a la que ya hemos planteado de un sexto. Es decir, una de cada 6 veces debería aparecernos ese resultado. Y además, las probabilidades asociadas a cualquiera de los 6 resultados deberían ser iguales. Eso significaría que el dado está equilibrado. Por tanto, como veis, en la probabilidad a priori o clásica, esa probabilidad se calcula sin más, con la información que tenemos, mientras que en la probabilidad a posteriori o empírica, esa probabilidad generalmente se desconoce o es necesario comprobarla, y esto se hace llevando a cabo un número elevado de ensayos y viendo cuántas de esas, en cuántas ocasiones se produce el evento que nos interesa. Dado que la probabilidad se calcula de esta manera, tendremos que oscilará entre un valor mínimo de 0, que corresponde al suceso imposible,
un valor máximo de 1 que corresponde a un suceso seguro. Un suceso imposible sería, por ejemplo, la probabilidad asociada a obtener un 7 lanzando un dado. Puesto que ese valor no existe, entre los posibles, su probabilidad sería 0. Y un suceso seguro sería, pues, por ejemplo, plantearnos cuál es la probabilidad de que al lanzar un dado nos dé un resultado menor que 7. Puesto que todas las caras del dado tienen valores inferiores a 7, la probabilidad de obtener un resultado menor que 7 es 1. Estos dos valores que corresponden a los extremos de los posibles valores de la probabilidad son irrelevantes. La mayoría de las ocasiones encontraremos valores que son mayores que 0 y que son al mismo tiempo menores que 1. Si nos fijamos, esta característica de la probabilidad le hace muy similar a otro índice que conocemos que es la proporción. La proporción también oscila entre 0 y 1. Y de hecho la probabilidad a veces puede interpretarse en términos de proporción. ¿De acuerdo? Pensemos, por ejemplo, que si se nos dice que la probabilidad de nacimiento de un bebé resulte ser niña es del 55%, perdón, es de 0,55. Eso quiere decir que en una muestra grande de bebés deberíamos encontrarnos con que la proporción de niñas es de 0,55 también. ¿De acuerdo? Y estos dos índices, la proporción y la probabilidad, a su vez también pueden expresarse en forma de porcentajes. Es decir, que podemos hablar de una probabilidad de 0,05 en tantos por 1, pero a veces resulta más cómodo pensar en esa probabilidad como una probabilidad del 5%. Es decir, multiplicamos la probabilidad por 100 y la convertimos en un porcentaje. Y lo mismo con las proporciones. Si estamos esperando que haya una proporción de 0,55 mujeres en los nacimientos registrados, pues eso quiere decir que esperamos que haya un 55% de mujeres en la población. Bien, y una vez visto esto, vamos a pasar ahora a ver dos reglas que son importantes o que son útiles y que nosotros vamos a emplear más adelante y que se refieren al modo en que se suman o se multiplican probabilidades. Lo primero que vamos a ver es la regla de la suma, es decir, cómo se suman probabilidades. Como veis aquí arriba, la regla general de la suma de probabilidades es que queremos conocer cuál es la probabilidad de que se dé el evento A o el evento B, es igual a la suma de las probabilidades de los eventos A y B menos la probabilidad de que se den simultáneamente ambos eventos A y B. Si estáis familiarizados con la teoría de conjuntos, esta probabilidad de que se den los eventos A y B es lo mismo que plantearnos cuál es la probabilidad de unión de los eventos A y B. Y esta otra probabilidad, la de que se den simultáneamente, sería lo mismo que la probabilidad de intersección de los eventos A y B. De todos modos, yo empleo lenguaje lógico como O, E, I, porque creo que es más sencillo de entender. De modo que, como vemos en general, esta sería la fórmula que se aplicaría para calcular la suma de dos eventos A y B. El ejemplo que vamos a plantearnos en este caso es cuál es la probabilidad de sacar al azar de un mazo de cartas un as o una copa. De modo que aplicamos la fórmula, tomamos la probabilidad de sacar un as, hay 4 ases en la baraja, tanto sería 4 entre 40, más la probabilidad de sacar una copa, que sería 10 entre 40, menos la probabilidad de sacar a la vez un as y una copa. Y existe una carta que corresponde a esta situación, que es justamente el as de copas. Por tanto, hay una probabilidad entre 40
que sacar una carta que sea a la vez as y copa. De modo que esto nos queda finalmente como 13 partido por 40. 13 partido por 40. Y sería aproximadamente 0,33. A ver si podemos escribirlo mejor. 33. Eso es. Como veis, al restar este valor, 1 partido por 40, lo que hacemos es evitar tener en cuenta dos veces a las de copas. Una vez como as y otra vez como copa. Y por lo tanto, averiguar la probabilidad completa. Esto se debe al hecho de que ser as o ser copa no son sucesos independientes, no son excluyentes. Se puede ser as y copa a la vez. Cuando los eventos son mutuamente excluyentes, la cosa es mucho más sencilla. Como veis, en ese caso, la probabilidad de que ocurra el evento A o el evento B es simplemente la suma de las probabilidades de esos dos eventos, el evento A y el evento B. Como ejemplo de esta situación tendríamos el caso de cuál es la probabilidad de sacar un as o un rey en la misma situación, es decir, sacando una carta al azar de un mazo. La probabilidad de sacar un as sigue siendo 4 entre 40, más la probabilidad de sacar un rey, que es también de 4 entre 40. Es decir, tendríamos 8 entre 40, o lo que es lo mismo, la probabilidad de 0,20. En este caso, los eventos as y rey son mutuamente excluyentes. Es imposible que tengamos una carta que sea a la vez un as y un rey. De modo que con sumar las dos probabilidades es suficiente, puesto que no hay intersección entre A y B. Una segunda ventaja que tiene el hecho de que los sucesos sean mutuamente excluyentes es que podemos fácilmente deducir cuál es la probabilidad de sumar más de dos eventos cuando estos son mutuamente excluyentes. La probabilidad de que se dé el evento A o B o C sería simplemente la suma de las probabilidades de A más la de B más la de C. Y esto podemos generalizarlo para tantos eventos como sea necesario. Si tenemos en cuenta todos los eventos posibles, entonces, como vemos, la probabilidad de que se dé alguno de ellos, lógicamente, será 1, puesto que estamos incluyendo todos los posibles resultados. De modo que estas son las reglas fundamentales para sumar probabilidades. Vamos a ver ahora las reglas para multiplicar probabilidades. Para multiplicar probabilidades haremos uso de la que se conoce como regla del producto. Como vemos, ahí tenemos la probabilidad de que se den los sucesos A y B. Recordemos, para aquellos que prefieren utilizar la teoría de conjuntos, que esto es lo mismo que pensar en la probabilidad de que se den los eventos, sería equivalente a la probabilidad de intersección de los eventos A y B. Y como vemos, esa probabilidad sería igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B dado A. Esto que aparece entre paréntesis quiere decir probabilidad de que ocurra B una vez que ha ocurrido previamente A. Como ejemplo de esta regla general, podemos pensar en una población de 11 sujetos, de los cuales 5 son hombres y 6 son mujeres. Y vamos a imaginarnos que queremos sacar a 2 mujeres sin reemplazo. ¿Cuál es la probabilidad asociada a obtener esas 2 mujeres? Pues la probabilidad de obtener 2 mujeres, sin reemplazo sería igual a la probabilidad de obtener una mujer en la primera extracción, puesto que hay 6 mujeres de 11 sujetos, esa probabilidad sería 6 partido por 11, multiplicada
por la probabilidad de obtener una mujer en la segunda ocasión, es decir, asumiendo que en la primera hemos obtenido una mujer, puesto que hemos elegido sin reemplazo, ahora tendríamos 5 mujeres de 10 sujetos. Por tanto, la probabilidad de que aparezcan 2 mujeres cuando realizamos muestreo sin reemplazo es igual a 6/11 por 5 décimos, que nos da 30 dividido entre 110. Entre 110. Y eso es igual a una probabilidad de 0,27. Por lo tanto, como veis, tenemos probabilidad de A y luego tenemos probabilidad de B dado A, que son distintas. Bien, cuando los eventos A y B son independientes, esta fórmula se simplifica, es decir, tenemos un caso similar al de la regla de la suma cuando los eventos son mutuamente excluyentes. Si los eventos A y B son independientes, entonces la probabilidad de que se den conjuntamente es igual al producto de sus probabilidades individuales. Como ejemplo, podemos pensar en lo mismo, la extracción de 2 mujeres de nuestra población, pero en esta ocasión con reemplazo. De modo que las probabilidades serían 6 partido por 11 en ambos casos, puesto que el hecho de que haya salido una mujer en el primer ensayo no afecta a la probabilidad correspondiente a ser mujer en el segundo ensayo, de modo que las dos son iguales, por tanto tendríamos 36 dividido entre 121, que nos da una probabilidad de 0,30. Como vemos, estas probabilidades son distintas cuando utilizamos muestreo sin reemplazo que cuando utilizamos muestreo con reemplazo. La ventaja de los sucesos independientes es la misma que la que tenían los sucesos mutuamente excluyentes en el caso de la regla de la suma. Es decir, que si tenemos más de 2 eventos independientes, por ejemplo los eventos A, B y C, su probabilidad conjunta será el producto de las probabilidades de cada uno de ellos. Probabilidad de A multiplicada por probabilidad de C y multiplicada por probabilidad de B. Bien, y eso es todo para este primer vídeo. Hasta el siguiente.